semana según Bomón. Antonio Martín Bomón, muy buenos días. Muy buenos días, Ani. Bueno, si te parece, hoy empezamos por el final. Qué bonito ayer el desfile, qué buen tiempo hizo, qué espectacular. Hemos hablado esta mañana con la paracaidista que bajó la bandera. Nos ha contado, fíjate qué cosa más curiosa. Su pareja es Óscar, que fue el paracaidista que el año pasado bajó la bandera y se quedó enredado el pobre con la bandera y demás. Qué mala suerte tuvo que... Sí, imagínate esas, cuando se enfaden en casa, ella, tú cállate, que a ti se te enredó la bandera y a mí me quedó, vamos, planchada. Pues sí, y ahí es que puede haber un motivo de conflicto. Además es que tirarse con una bandera de 40 metros... 54. 54 metros. 54 metros, o sea, hay apartamentos más pequeños que eso, digo, ¿eh? Y caer además en un sitio así, porque además como este año han variado el recorrido. Unos dicen que porque querían evitar que a Sánchez estuviera la gente cerca para pitarle, y otros porque dicen que el ayuntamiento había hecho obras al final y no tenían otro trayecto. Pero es verdad que como cambiaron la ubicación de la tribuna, pues la verdad es que además era más difícil caer justo delante, y de hecho por los vientos tuvieron que caer en un lateral, con lo que deslució algo el tema, pero desde luego fue un salto impresionante y impecable. Y además lo bien que lo hicieron, porque tiraron las balizas esas antes, después saltó un guía, después ella. Fue la verdad muy espectacular, muy bonito, un acto muy vistoso para empezar el desfile. Bueno, si la intención a la hora de cambiar el recorrido era evitar los abucheos a Pedro Sánchez, objetivo no cumplido. No, desde luego. Una de las cuestiones precisamente que más se ha hablado del desfile son los pitos y los abucheos a Pedro Sánchez. Vamos a ver, a mí que se pite a un presidente del gobierno no me gusta, aunque también he de reconocer que se han pitado prácticamente a todos los presidentes del gobierno desde la época de Suárez para acá, ¿no? Incluso al propio Rajoy le partió en la cara en un paseo por la calle, que es aún peor, ¿no? Pero bueno, que el día de la fiesta nacional se pite una institución como la presidencia del gobierno, pues no me gusta. Pero es también cierto que el público tiene derecho también a ofenderse, y que con lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos, con los pactos, lógicamente estamos viendo que, bueno, pues que la gente cada vez está más enfadada, y se lo demuestra Pedro Sánchez cada vez que tiene oportunidad. Fíjate, es que es verdad que Pedro Sánchez es el presidente en funciones del gobierno y va en representación del gobierno, pero la gente a quien pitaba no era el presidente del gobierno ni la institución, era a Pedro Sánchez persona. Claro, por supuesto. Y entonces el tema es que él tiene que comprender que, bueno, que está perdiendo la calle, y que sin embargo pues está ganando a los delincuentes, que es con los que está pactando, o con los enemigos de España. Por tanto, la calle, cada vez que tiene una oportunidad, se lo reprocha. Y bueno, pues oye, va en el sueldo. No puede hacer lo que está haciendo. Y tampoco es de recibo que después, desde el Palacio Real, en el cóctel que se dio después del besamanos de la familia real, pues vamos, que el presidente echará la culpa al Partido Popular de esos abucheos, como si lo hubiera promovido el Partido Popular. El Partido Popular no supongo que no está promoviendo. Yo no he visto a nadie que lo promueva. Quiere decir de culpar a nadie. Pues aguantas el chaparrón y ya está, como tú dices, va en el sueldo, aguantas el chaparrón y te vas a tu casa tranquilamente y ya está, no pasa nada. Se está incentivando una tensión, se está incentivando cuestiones que no son nada buenos en esas disputas entre la oposición y el gobierno, cuando además hemos visto el 23 de julio un país dividido prácticamente en dos, con 8 millones por un lado, 7 millones por el otro, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y por consiguiente, pues incentivar esa polarización no es bueno para nadie. Y cuando vivimos además en un mundo tan sumamente crispado y polarizado, pues realmente
sinceramente, poner en riesgo la convivencia española por políticas cortoplacistas me parece una inmoralidad. Y una temeridad, claro, cuidado. Sí, claro, porque, oye, en estos momentos... Las cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Cuidado, porque Claro, es que si nos dedicamos a echar fuego a la hoguera, pues la hoguera crece. Claro, mira, hoy se ha reunido Pedro Sánchez con Junts y con Bildu. Claro, la fotografía de Pedro Sánchez con una persona como Aipurúa, como la portavoz que fue Maite Soroa, aquella que señalaba desde Egin a quienes tenían que atentar, una condenada por terrorismo, condenada por terrorismo, pues es un paso que para mí un presidente del gobierno, aunque sea el candidato en estos momentos, no lo debería de haber hecho nunca, porque hay que tener en cuenta que ETA no es que haya matado a muchísimos españoles, es que ha matado incluso a compañeros suyos de partido, y yo me imagino que esa foto aberrará a la propia gente del Partido Socialista. Recuerdo hace unos años cuando se tuvo que reunir Adriana Lastra y Rafael Simancas con la gente de Bildu, las caras que ponían en aquella fotografía. Hombre, hoy ver sonriente al presidente del gobierno dando la mano a Aizpurúa me parece, pues eso, algo que era impensable. El que ayer en Los Corrillos un presidente del gobierno dijera que no descarta el que pueda tener un contacto con Puigdemont, que es un fogado de la justicia, bueno, es que a mí me parece que una investidura no puede poner en riesgo todas estas cuestiones. Es decir, el que se esté dispuesto a darle una amnistía a unos políticos que han malversado, que han cometido delitos violentos en las calles de Barcelona, que han hecho un referéndum ilegal y después han proclamado la independencia, y pretender que por 7 votos se le vaya a dar una amnistía a ellos es crear un enfrentamiento en la convivencia entre los españoles que puede resultar muy peligroso, porque como tú decías, las cosas se saben cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Fíjate, ha habido una cuestión esta semana en que no es que haya pasado desapercibida, se ha comentado, pero tampoco se le ha dado mucho bombo y platillo, y a mí me parece que es muy importante. Renovación del Consejo del Poder Judicial, y ahí están estancados el Partido Popular y el Partido Socialista, que no terminan de arrancar. Bueno, pues parece que la intención del Partido Socialista, una vez que ya esté gobernando, es hacer que esa elección pase solamente por el Congreso. Ahora pasa por el Congreso y pasa por el Senado. Que pase solo por el Congreso. ¿Qué ocurre? Que en el Senado tiene hoy por hoy mayoría absoluta el Partido Popular. Eso a mí me parece ya peligrosísimo, porque si lo que vamos a hacer es cuando en una institución no tienes tú la mayoría, una institución de la importancia que tiene el Senado, lo vamos a anular, es que estamos cayendo, en fin, en prácticas de países que no quiero mencionar, pero en fin. Además el dictamen que cuidado, que estamos cambiando las reglas del juego democrático, y eso ya es más que peligroso. Sin duda. Y además cuando el dictamen que avala eso es un dictamen de un magistrado del Tribunal Constitucional que ha dicho que de lo que se habla en la ley es de la representación del Parlamento, y la representación del Parlamento la puede tener solamente el Congreso de los Diputados, obviando el Senado, que me parece una interpretación muy sesgada de la ley, pero eso viene también del Tribunal Constitucional, nos demuestra que estamos en un camino en el que tenemos un Tribunal Constitucional que puede tragar con cuestiones que bordeen las leyes y que dejen a los españoles fuera, para que mañana pueda haber pues esta amnistía, o pasado mañana un referéndum de autodeterminación para que unas comunidades autónomas se puedan separar de España. Y a mí me parece que, oye, si tienen foro suficiente y apoyos los suficientes como para poder proclamar la independencia de Cataluña o del País Vasco, que lo hagan por la vía legal y que por la vía que marca la Constitución. Pero ir con subterfugios lo único que va a hacer es enfrentar a la mitad de españoles contra probablemente la otra mitad. Y bueno, hemos visto además a lo largo de la historia, y tenemos que ser conscientes de ello, que cuando ha pasado estas cosas con temas territoriales no nos ha ido nada mal, nada bien. Porque hemos tenido 2 guerras, 2 conflictos civiles en este país. Bueno, la Constitución de 1978 precisamente fue capaz de superar todas esas cuestiones. El que ahora
45 años después se ponga en riesgo esa convivencia, es de una irresponsabilidad de nuestros políticos que deberían pensarlo y meditarlo muy bien antes de dar cualquier paso de este tipo. Bueno, la Constitución, precisamente lo que va a jurar la heredera del trono, la princesa de Asturias, el próximo día 31. Ayer fue, sin duda alguna, yo creo que la protagonista, por lo menos el centro de todas las miradas. Pues, impecable, ¿eh? Impecable. Sí, ciertamente, ¿verdad? Además, vestida de uniforme, porque como además tenemos ahora mismo esa clase política que está siempre dándonos disgustos y que están constantemente peleándose por cuestiones muchas veces pueriles o con anécdotas que no tienen ningún tipo de sentido, entretenidos con anécdotas que no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, pues cuando vemos a una militar vestida de uniforme en una institución respetada y seria, y encima una militar joven y de la belleza que tiene también nuestra princesa, porque los ojos de la princesa son una auténtica maravilla. Bueno, cuando vemos esa responsabilidad al lado del jefe del Estado en la tribuna y después en el homenaje a los difuntos, en el propio besamanos después... Donde no quiso quitarse el uniforme militar, porque su padre, es verdad, que siempre preside ese desfile de uniforme, pero luego en la recepción en el Palacio Real siempre se viste de paisano, se cambia de ropa. La princesa Leonor ayer apareció en el besamanos vestida de militar a petición propia. Fue ella la que decidió no cambiarse de ropa. Pues me parece que es una imagen, muy importante, muy interesante. También el rey de España... Sí. Cuando juró el cargo de rey, vestido militar en el Congreso de los Diputados. Por tanto, también fue una decisión muy clara, personal del rey, ¿no? Es que a mí me parece que en estos momentos, por mucho que haya políticos que dicen que no se debe celebrar el desfile, que las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, las Fuerzas Armadas es un ejemplo para los españoles, un ejemplo de seriedad, de institución a la que se le tiene muchísimo cariño. Y por tanto, bueno, pues vestirse de uniforme pues te distingue de esa varamonta política que está siempre enredando, y bueno, pues a un jefe del Estado como el rey le da notoriedad, y a la princesa, evidentemente, bueno, pues fue el centro de todos los focos ayer, y a mí me parece que la institución monárquica ayer salió muy reforzada. Bueno, la cara del rey era la de un padre al que se le cae la baba, claro. Cuidado, o sea, será muy rey, pero también es padre. Sin duda, claro. Y yo vi además cómo la protegía, un guiño en la retransmisión que vi cuando tocan el himno nacional y el rey saluda, como mira enseguida a la derecha a ver si su hija también está saludando para decirle ahí si no, oye, estaba. Y estaba saludando impecable también la princesa, porque ciertamente el protocolo lo cuadró. Es verdad que el rey es un hombre absolutamente protocolario en todos los sentidos, en cualquier faceta. Fíjate ayer en el desfile cómo hacía unas cosas que lo tiene interiorizado como militar. Es decir, 3 pasos antes de la bandera saludaba, 3 pasos después de la bandera bajaba el brazo del saludo. Es decir, la instrucción militar, ¿no? Bueno, pues es que la princesa evidentemente está siguiendo los pasos de su padre en ese sentido, porque en buena medida también el ejército es moderno, pero las costumbres son fundamentales. Claro que sí. Bueno, ya que hablamos del ejército, en su lado más positivo es que tenemos que remitirnos al conflicto que está marcando no solamente la actualidad de esta semana, sino que va a marcar, no sabemos si los próximos meses y qué alcance va a tener finalmente. No estoy hablando de este problemón que tenemos todo el mundo, no solamente en la zona, todos tenemos un problemón con lo que está ocurriendo con Israel y la Franja de Gaza. La última hora nos dice que Israel ha dado un ultimátum y ha dado un aviso a los palestinos que viven en la Franja de Gaza para que evacúen, porque van a entrar a saco después de lo sucedido esta semana. Claro. Lo primero que habría que decir, porque causa mucha incertidumbre por el desconocimiento que hay geopolítico de la zona, es que
la Franja de Gaza no es Palestina en su totalidad. Palestina está en otro sitio. Sí. Y en Palestina, quien gobierna es la Autoridad Nacional Palestina. Señor. Pero en Gaza, en 2007, Hamás cogió el poder y no lo ha soltado. Evidentemente, en la zona de Palestina, Israel no está atacando a esa zona de Palestina. Está atacando la zona de Hamás. De Tel Aviv, etc. Sin embargo, está atacando la Franja de Gaza, que es de donde están saliendo los disturbios y donde salieron estos terroristas que mataron a las personas que estaban en el kibutz y a las personas que estaban celebrando un acto precisamente por la paz. Las personas que viven en los kibutz al lado de la Franja de Gaza o de otras zonas de Israel, al lado de fronteras con el Líbano, etcétera, normalmente son pacifistas, es decir, están considerados como hippies que propugnan la paz y se establecen allí para mediar entre una parte y otra del otra conflicto. parte es que hay que entender que los kibutz tienen su origen en aquellos judíos que volvieron de Rusia fundamentalmente, y entonces tienen una especie de régimen de comuna comunista, por decirlo de alguna manera. Son lugares donde viven muchas familias juntas en paz y armonía, se autoabastecen. Es un tipo de vida, pues eso, muy comunista en el sentido de que se comparte todo, en fin, absolutamente pacíficos. Claro, y por eso cuando han entrado a saco. Por eso cuando dicen, no, es que han matado a israelitas, que han causado... No, es que esta gente es precisamente la que propugna la marea, como la hacía el Daesh, el Estado Islámico, que evidentemente, bueno, pues no solamente eran brutales, sino que querían retransmitir esa brutalidad para dar miedo. Y lo que nos tenemos que preguntar ahora es una cuestión, y es, Israel es un Estado democrático. Los estados que apoyan a Israel son estados democráticos y, por tanto, estados que están sometidos a la opinión pública. Hamás es una organización terrorista que no está sometida es un partido, a ninguna ni nada por el estilo. Claro, no está sometida a la opinión pública. Fíjate, lo comentábamos el otro día con la embajadora. Fíjate lo que puede hacer en estos momentos Hamás, es decir, matar a bebés, a 40 bebés, y bueno, sin embargo, ahora se le plantea a Israel que tiene que tener contención, que tiene que dejar salir a los civiles que están siendo utilizados por Hamás como rehenes, como ha hecho siempre como escudos. el terrorismo. Como escudos humanos a sus propios hijos. Es tremendo. Pero como ¿verdad? ha hecho ahora mismo, vamos a ver, la última información, diciendo Israel que daba 24 horas para que la gente del norte de Gaza se trasladase al sur, pues implica que va a haber un inminente ataque. No sé si va a tardar 24 horas en atacar a Israel, porque me imagino que Israel sabrá que 1 millón de personas no la van a poder trasladar en 24 horas. Pero vamos, si no es en 24 horas, será en 48 o en 72. Pero seguramente Israel va a invadir Gaza y, por tanto, bueno, pues vamos a ver imágenes de una guerra muy dolorosa. Porque tengamos en cuenta una cosa. La gente de Israel que ha visto cómo han matado a sus compatriotas, en estos momentos tienen derecho a estar coléricos. Hombre, perdona. Coléricos. Pongámonos en la piel de alguien que vive tranquilamente en un lugar pacífico y de pronto ve cómo les cierran las puertas, las sellan e incendian el lugar con todas las familias dentro a granada limpia, o que va tu hijo a un concierto pacifista y no vuelve nunca más. Claro. La gente está indignada, colérica. Yo he visto, por ejemplo, hoy unas declaraciones del que es el jefe del Estado, el presidente del Estado, no del presidente del gobierno, sino el jefe del Estado, Herzog, que es un hombre del Partido Laborista, es decir, de la izquierda de allí, que ya ha dicho que son todos sus enemigos en la Franja de Gaza. Hamás y aquellas personas que han puesto a Hamás allí. Por tanto, ojo que Israel en estos momentos ha entrado en cólera. Israel vio lo que le ocurrió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial por ser sumisos y tomó la decisión ya hace muchos años de no aceptar que nadie violentara su soberanía y su libertad, y cuando le han atacado ha respondido con muchísima dureza y va a responder seguramente con mucha dureza, y vamos a ver sangre y horror,
En fin, qué mal momento hemos elegido para vivir. Pues sí. Compañero, Sí. es que no puedo decir otra cosa. El mundo está excesivamente revuelto y lo estábamos comentando fuera de antena. En un momento de la historia en el que tenemos tantos avances, en el que podríamos vivir todos tranquilamente, en el que deberíamos utilizar nuestras energías para ayudar, no para malmeter. Pues ahí estamos, encerrados en lo de siempre. El ser humano es que no tiene remedio, Antonio. Pues sí, estamos. Y es el problema, que muchas veces ves a dirigentes, a terroristas, a desalmados, que caramba, que ponen en riesgo la convivencia con una libertad cuando vivimos en la sociedad más feliz que podíamos vivir en toda la historia. Claro que sí. Bueno, a ver si la semana que viene podemos analizar cosas buenas y bonitas. Pues esperemos que sí, pero... No pinta bien, pero bueno, algo... No pinta bien porque los tambores de guerra en Gaza no me parece que vayan a parar, pronto, porque además, después del respaldo de Estados Unidos, pues evidentemente Israel... va a atacar con contundencia. En fin, Antonio Martín Beaumont, que tengas una feliz semana y el viernes que viene vuelves. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por estar aquí.